Empezamos con las frutas. Vamos a ver un poco algunas de las frutas que encontramos en el idioma de español y a ver cómo las podemos utilizar en frases, dentro de frases. Vamos a ver, por ejemplo, la manzana, ¿sí? La manzana es roja. La manzana es roja. También tendríamos me gusta la manzana. Me gusta la manzana. Encontraríamos la segunda fruta, la pera. La pera, ¿sí? La pera es verde, ¿sí? Recordaros del vídeo de los colores verde. La pera es verde. Yo quiero una pera. Quiero una pera. La naranja, la naranja, la naranja tiene vitamina C. La naranja tiene vitamina C. Como, como una naranja por la mañana. ¿Sí? Como una naranja por la mañana. ¿Sí? El plátano o la banana. ¿Sí? El plátano o la banana. El plátano es amarillo. El plátano es amarillo, otro color, ¿sí? Yo compro plátanos en el supermercado, ¿sí? Yo compro, compro plátanos en el supermercado. O yo compro bananas en el supermercado. Seguimos con más frutas. La fresa. La fresa. La fresa es dulce. La fresa es dulce, ¿sí? Sobre todo ir repitiendo conmigo las veces que tengáis que repetirlo y apuntarlo en la libreta para que después a la hora de hacer los ejercicios finales os sea más fácil. Seguimos. Mis frutas favoritas son las fresas. O mi fruta favorita es la fresa, ¿vale? Mis frutas favoritas son las fresas. La piña, ¿sí? El sonido de la ñ, ¿vale? Ñ, recordar del vídeo del abecedario, la ñ solo existe en el idioma español. La piña. La piña es tropical. La piña es tropical. Quiero jugo de piña. Quiero jugo de piña. La uva. La uva. ¿Sí? Las uvas son pequeñas, ¿sí? Son pequeñas, son pequeñas. Las uvas son pequeñas. Como uvas por la tarde, ¿sí? A la tarde yo me como uvas. Como uvas por la tarde. La sandía, la sandía. La sandía es muy grande, es muy grande, ¿sí? La sandía es muy grande. La sandía es mi fruta favorita. La sandía es mi fruta favorita. Vale, ya hemos visto unas cuantas frutas, vamos a pasar con las verduras. La primera, la lechuga. La lechuga. Ojo, sonido nuevo que descubrimos. Estamos desbloqueando este sonido. La lechuga. CH. Suena como lechuga. La lechuga. La lechuga es verde, como ensalada con lechuga. La lechuga es verde, como ensalada con lechuga. El tomate. El tomate, ¿sí? Esto no lo hemos visto aún, lo vamos a ver en siguientes vídeos. La es para femeninos y el es para masculinos. El tomate es rojo, ¿sí? Un color que sí que ya hemos visto. El tomate es rojo. Necesito tomates para cocinar, ¿sí? Necesito tomates para cocinar, ¿sí? La C. Recordaros cómo pronunciamos la C. Necesito tomates para cocinar. La
zanahoria, ¿sí? La zanahoria. La zanahoria es naranja. La zanahoria es de color naranja, ¿sí? Naranja es un color. La zanahoria es naranja. Me gustan las zanahorias. Me gustan las zanahorias. El brócoli. El brócoli. El brócoli es muy sano. El brócoli es muy sano. Como brócoli por la noche, ¿sí? Noche es tiempo también. Como brócoli por la noche. Muy bien. La cebolla, ¿sí? Tenemos la cebolla. La cebolla tiene un sabor fuerte, ¿sí? La cebolla tiene un sabor fuerte. No me gusta, a mí no me gusta la cebolla. No me gusta la cebolla. El pimiento, ¿sí? El pimiento. El pimiento puede ser rojo, verde o amarillo, ¿sí? Amarillo. El pimiento puede ser rojo, verde o amarillo. Yo cocino con pimiento. Yo cocino con pimiento. La patata o papa. La patata o papa. Lo puedes decir de las dos formas, aunque la más utilizada es patata, ¿sí? La patata. La patata es muy común. La patata es muy común. Hago patatas fritas. Hago patatas fritas. Vamos con frases útiles que son nivel A1 real y súper usadas estas frases. Me gusta, la primera sería el me gusta la fresa, me gusta la fresa, me gusta la patata, ¿sí? Me gusta, a ti te gusta, me gusta. No me gusta, no me gusta el brócoli, no me gusta el brócoli. Quiero, quiero una manzana. Quiero una manzana. Necesito, necesito tomates. Necesito tomates. Necesito tomates. Como, como frutas todos los días. Como frutas todos los días. ¿Te gusta? ¿Sí? Aquí estamos preguntando. ¿Te gusta la piña? ¿Te gusta la manzana? ¿Te gustan las fresas? Sí, como pregunta, ¿vale? ¿Te gusta? Tú le preguntas a otra persona si le gusta algo. Como siempre, al final de cada clase os voy a dejar unos ejercicios para que practiquéis lo que hemos aprendido en esta clase. Así que si queréis comentarme las respuestas abajo, sí, y yo sí les voy a dar un like y si veo un error os lo voy a corregir. Así que muchas gracias por ver este vídeo, suscribiros si os ha parecido útil, darle like, compartirlo con algún amigo que creéis que le va a ir bien para aprender español y nos vemos en el siguiente vídeo.